Se acaba la temporada y ha llegado el momento de poner nota a los entrenadores de la liga. Bueno, Paula, poner nota, evaluar, calificaciones. ¿Tú eras de buenas notas, de malas notas? Promedio. 7, 7,5. Pero Bien, me bien. copiaba bastante. Bueno, es que, a ver, es verdad. Pero era buena estudiante, era buena. Yo era perfil más empollón, de ahí mi estupefacción. ¿Tú eras perfil en pollo? Yo sí, yo era empollón. Claro, te He pega. sido empollón toda la vida. Sobre todo ya al final, en la etapa de bachillerato y la universidad, un poco empolloncete, todo lo que se podía estudiar en periodismo, que tampoco era mucho. Vamos a poner, como decíamos, Paula, nota a absolutamente todos los entrenadores que hayan participado en esta temporada en la liga. Vamos a hacerlo de orden de la clasificación. Lo estamos grabando antes de la última jornada porque ya prácticamente todo está decidido, con la salvedad de un puesto de permanencia y un par de puestos en Europa, pero el resto está todo bastante ordenado. Nada de lo que suceda en ese último partido va a cambiar sustancialmente nuestro juicio y por eso queríamos poner nota. Empezaremos por el colista, por el Valladolid, y acabaremos por el Barça, poniendo ahí nota a todos los entrenadores. Pero antes tenemos que avisar de que este vídeo, como cada semana, es en compañía de Microsoft Beyond Stats. Ya sabéis, la pues estadística avanzada desarrollada por Copilot, la IA de Microsoft, que pues recopila millones y millones de datos en cada partido para ofrecerlos precisamente a los técnicos, que luego los utilizan para tomar decisiones, para ver cómo están jugando sus futbolistas, y en este caso nosotros vamos a sacar a colación las estadísticas de la liga para evaluar, como decía, a los entrenadores. Paula, sin más dilación, hay un montón. Empezamos por el Valladolid. Va a haber que ser duros. Sí. ¿Tú crees que vas a ser profe dura o No, vas a ser permisiva? sí. Vamos a empezar con el primero, que en este caso es el bueno de Pezzolano, primer entrenador con el que empezó el Sí. Valladolid la temporada. Empezó la temporada pese a los cánticos en su contra, pese al ascenso, un técnico que parecía que tenía un poco las horas contadas, yo creo, en el Valladolid, y que sabíamos que a la mínima que hubiese malos resultados le iban a destituir, cosa que sucedió, aunque hay que decir que aguantó bastante más de lo esperado. En total, 15 partidos en Liga, 2 victorias, 3 empates, 10 derrotas. ¿Qué notas le pones a Pezzolano? Bueno, creo que es muy complicado juzgar el Valladolid y también el paso por el banquillo de los 3 entrenadores que han habido. Sí que es verdad que Pezzolano ya empezó la temporada muy cuestionado. Yo aún así, todo lo que no sea suspenderle un 3,5, Juan, no sé tú cómo lo ves. A Yo, ver, si no, ya me estamos parece- con el colista, ¿eh? Si estamos Por eso. permisivos con los últimos, ya luego, Es que si no- chao. Para mí, Pezzolano, le pongo mucha culpa a la directiva de haberlo mantenido, pese a que yo creo que era una persona que no tenía demasiados adeptos en el club y en la plantilla. Yo le pongo un 3, por ser el principio un poco del fin. Vale. Sí. Ponemos un 3. Aquí un poco el tema va a estar en cómo diferenciamos a los entrenadores, porque pasamos de Pezzolano a Diego Coca. Con Diego Coca el registro es el siguiente: una sola victoria, 0 empates, 6 derrotas en esta temporada con el Valladolid. Llegaba dando un salto al fútbol europeo después de tener cierta reputación en el fútbol latinoamericano. Para mí es que no mejoró el trabajo de Pezzolano. O sea, no le puedo poner más nota. O sea, si a Pezzolano hemos puesto un 3, pues a Diego Coca otro 3 en todo caso. Me pareció muy continuista. Sí, un 3 o es que me pide el cuerpo un 2 incluso, pero bueno, vamos a ponerle un 3. Vale. Y ya terminamos la increíble tournée por el Valladolid con Álvaro Rubio, que ya me parece, si con Diego Coca tenemos dudas sobre qué Claro. decir, con este hombre que se ha comido el marrón de asumir el papel de papelón del equipo, además con los rumores sobre una posible venta del club, con Ronaldo desaparecido, con los futbolistas peleándose entre ellos, con la afición, por supuesto, en pie de guerra, como no podía ser de otra manera, contra un poco lo que están viendo del club. Bueno, le ponemos un 4 si quieres. Uf, yo le voy a ponerle un 2. Pero bueno, venga. O sea, peor todavía que Sí. Coca y Pezzolano. Sí, que no tiene culpa de nada, ¿eh? Le ha tocado lo que le ha tocado, pero para mí peor. Le ponemos un 3 y hacemos Venga, ya como un 3, hacemos total el 3. todos 3. Todos suspendidos, hemos intentado ser un poco, bueno, yo creo que benévolos. Aquí podríamos haber puesto ceros, hemos puesto treses perfectamente. Vamos al penúltimo clasificado, en este caso Las Palmas, que ha tenido 2 entrenadores y en este caso es un poco complicado, Paula, porque hay que decir que empezamos con un entrenador al que cuesta evaluar. Veníamos con mucho hype y el bueno de Carrión nos ha decepcionado un poco, yo creo.
Sí, teníamos bastantes expectativas con Las Palmas, bueno, sobre todo porque comentábamos mucho, ¿no? Esa remodelación de plantilla que hicieron con mucha llegada de futbolistas, un poco difícil también saber encajar eso, un nuevo técnico también después del paso de García Pimienta, ¿no? Con una idea muy continuista de cómo quería que jugase su equipo, el reto era bastante importante y sí que es cierto que Carrión no estuvo a la altura y que lo que vimos de Las Palmas fue bastante decepcionante. Yo creo, con Carrión me compras que llegó en un mal momento y en un mal proyecto para él a Primera División. Yo creo que a Las Palmas con muchísimos cambios en los jugadores, un equipo muy nuevo, sin demasiada paciencia Ujú. para construir algo, o por lo menos con un riesgo muy grande de descenso. Y no fue el mejor ejemplo para demostrar en primera lo que ya había hecho en la Hypermotion. Era un entrenador con muchísimo hype de la segunda división. Y bueno, pues se ha pegado un bluff. El registro es terrible: 0 victorias, 3 empates, 6 derrotas, Pero bien. incluido algún partido sonrojante como aquel que acabó con superioridad contra el Celta y fue Ujú. incapaz de sacarlo adelante el partido, que creo que de hecho es el que le cuesta el puesto. Pues si hemos puesto 3 es ahora que un 2. Sí, un 2 si quieres. Para mí 2. sí, un 2 porque ha sido muy decepcionante. Ojalá volvamos a ver a Carrión en un proyecto, pero para mí un 2. Complicado este siguiente. Seguimos con Las Palmas. Fue Carrión, llegó Diego Martínez, 8 victorias, 5 empates y 15 derrotas en, para mí, como 2 mini temporadas. La primera vuelta, fulgurante, le cambia la cara a Las Palmas, equipo revelación, Sandro en un nivel que no habíamos visto nunca, Moleiro, de repente todo funciona, ganan al Barça, sorprenden. Segunda vuelta para olvidar, terrible. No sé. Sí, da la sensación de que algo pasó, yo creo, un poco a nivel de vestuario, porque lo cierto es que fue el claro ejemplo de cómo cambias de entrenador y enseguida es un efecto positivo, ¿no? Que precisamente con Diego Martínez pasó eso, empezaron a llegar los resultados y luego ya más en ese segundo tramo, a nivel defensivo, Las Palmas hace agua, por ejemplo, yo creo que su principal reto y objetivo era mantener al equipo en primera, no lo ha conseguido, entonces a partir de ahí la nota no puede No ser solo no buena. lo ha conseguido, sino que además se ha quedado lejos o sea, no ha peleado por ello hasta la última jornada. El equipo no ha Sí. tenido punterías. Yo creo que ha acusado mucho la baja de Kirian y Bajcetic no ha terminado Ujú. de funcionar en ese rol de organizador del equipo. Para mí, pues estamos en la misma línea. Es un 3, es un 3, un 4, como muchísimo. Yo le Yo le doy un pondría un 3. 4 por el arranque y por cómo le cambió la cara a un equipo que pintaba a ser el Valladolid. O sea, pintaba a ser el equipo desahuciado que no iba a ganar ni un partido Sí, Las Palmas y le dio un poco la vuelta y hizo soñar al equipo. Para mí, igual le pongo un 4 por esa primera vuelta. yo le daría un 3, podemos dejarlo 4 si quieres, pero Tres y yo medio. sí que me pasa con Las Palmas que creo que tienen mejor plantilla que muchos equipos de debajo. Creo que tienes a Fabio Silva que te ha respondido, tienes a Moleiro, Esto tienes siempre lo más... decís y ¿Tú no estás de acuerdo? bueno. O sea, creo que tiene buenos jugadores, pero la plantilla me parece que hay muchos futbolistas que no están para nivel de primera división y sobre todo muy descompensada en los Ujú. fichajes. 3,5 le empaquetamos al bueno de Diego Martínez. Pasamos al siguiente equipo. En este caso vamos al Leganés para hablar. Ojo, porque aquí estamos hablando de equipo en descenso, pero no sé qué nota quieres ponerle, Paula, a este señor de aquí. Yo creo que aquí todo lo puede condicionar si al final, evidentemente, el Leganés se salva o no. Yo creo que llegar a la última jornada de la temporada con opciones de permanencia ya es un mérito. Yo creo que era un poco la pelea del Leganés esta temporada, porque a nivel plantilla sí que me parece también de las más justas. A mí es un entrenador que a nivel personal me gusta un montón. Creo que siempre lo he alabado como con un plan muy claro ha sabido ser competitivo. Igual le ha faltado un poco también de recursos y distintos planteamientos, pero creo que es ese caso que el descenso o no descenso lo va a condicionar. 8 victorias, 13 empates, 16 derrotas. Un Leganés que le ha plantado cara a muchos equipos grandes esta temporada, que ha sorprendido porque para mí es una de las peores plantillas de Ujú. primera división, con mucha diferencia. Me parece que realmente era un equipo que sabíamos desde el principio perfectamente que iba a estar peleando ahí, yo creo. Y aun con todo lo ha peleado. Y a mí he de decir que me parece una de las revelaciones de la temporada, desde los banquillos, con personalidad, haciendo por tramos jugar al equipo Ujú. mejor de lo que probablemente le da por nivel de rendimiento y un entrenador que a mí me gusta como, oye, un entrenador para tener en cuenta de cara al futuro en la liga. Yo sí le aprobaría y además te lo digo, le aprobaría independientemente del resultado porque Sí. creo que ha conseguido lo que no consiguió, por ejemplo, Diego Martínez, que es mantener hasta la última jornada vivo a su equipo peleando, que no le puedes exigir más. Realmente al Leganés, ¿cuántos puntos le puedes exigir? ¿Le puedes exigir hacer una temporada de 50? No, Sería una ya. locura. Sería una Sí. locura. ¿De 45? Bueno, quizás podría ser, no lo sé. ¿Qué nota le ponemos?
Pues entonces la apruebo con un 5. Es que me cuesta darle mucho más nota si al final desciende. Y compro Bueno, tus argumentos, pero vamos a ver un poco las estadísticas de este Leganés, porque lo que está claro es que le ha dado un estilo muy característico, el bueno de Borja, a su equipo, un fútbol bastante directo, como estamos viendo por las estadísticas, ¿no? Es el segundo de la liga con menor iniciativa de juego, el segundo con menor ratio de posesión y el quinto en volumen de pases largos. Esto lo que te habla es de un equipo que al final juega directo, que juega un fútbol tratando de saltarse un poco el medio campo. Yo creo que sobre todo consciente de que sus virtudes no están ahí, que yo creo que es la gran virtud de este Leganés, que ha sabido aprovechar al máximo lo que tenía, y para mí, independientemente de si desciende o no, mínimo es un 6, 6,5. pues Mínimo. le Mínimo. ponemos un 6 entonces. 6 si 6, quieres. sí, Para sí. mí sí, No, un 6. Porque mi reflexión es, ¿qué otro entrenador te consigue un resultado claramente mejor con el Leganés? No lo sé, ¿eh? Con un Es equipo como que, el Leganés. O sea, me parece que estamos hablando de hombre, un equipo muy justo. yo ya me aborda la cita, pero bueno, es un caso muy concreto. Pero no, si a mí de Borja Jiménez me gusta un montón como entrenador, siempre lo he alabado. Es más que me cuesta un equipo que igual puede descender Bueno, si quieres le ponemos un salvarlo. 5,5, No, pero un 6, le un ponemos 6 un me 6, le parece que ponemos es un 6. un bien. Un Literalmente bien, es sí, sí, bien. un bien. Literalmente es bien. Español. La Manoleta. Manolo, de conductor de autobuses a entrenador del Español. Viene además en un proyecto que, bien por ellos porque ha sido continuista, le dieron la confianza después de ascender al Español la temporada Ujú. pasada a Primera División, han continuado con él, le han dado confianza, incluso en momentos donde la temporada del Español pintaba muy cruda, 10 victorias, 9 empates, 18 derrotas, es junto con el Leganés el equipo que se está peleando el bajar o no bajar. De nuevo para mí, al igual que con Borja, ya me parece que tiene mérito la temporada que ha hecho, Ujú. independientemente de si baja o no baja. Creo que sobre todo la segunda vuelta, cuando le han dado más herramientas para pelear, le han dado un buen Sí. delantero, un buen pivote, de repente el equipo ha crecido y ha sido en la segunda vuelta, bueno, una de las revelaciones. Sí, un poco de pena por esos últimos partidos donde el Español se ha caído y se ha complicado la vida además, porque ciertamente lo tenían en su mano, pero yo creo que es el claro ejemplo de un entrenador que en su momento a comienzo de temporada fue muy cuestionado porque no llegaban los resultados, se apostó por su continuidad y ha sabido darle la vuelta. En el mercado de invierno creo que fue de los equipos que mejor se movió, porque prácticamente todo lo que trajeron ha ayudado a reforzar al equipo, y entonces a mí con Manolo, si a Borja le hemos dado un 6, no podemos darle menos. No, yo creo que lo mismo, ¿no? Es un rol muy parecido. Dos entrenadores que venían a demostrar a Ujú. Primera División, y yo creo que han demostrado en Primera División que con una plantilla justa, porque es justa, me parece, he de decir, mejor plantilla la del Español que la del Leganés, ¿eh? Yo creo que el Ay, ay, ay. Leganés, bueno, me parece que, oye, Mm. futbolistas como Puado, como Roberto en la segunda vuelta han demostrado que son gente que marca la diferencia, y se ha notado, se ha Sí, sí. notado. Yo creo que un 6 está bien, Venga, ¿no? Un un 6. 6. Un 6 le clavamos al bueno de Manolo, que además me cae muy bien. Es un tío francamente simpático. Vamos con el eterno Uf. incendio, Paula, que es el Sevilla Fútbol Club. El Sevilla Fútbol Club, empezamos por... Hablábamos antes de hype, con Carrión, que si había un poquito ahí de Ujú. expectativas. Expectativas era este hombre, Sí. después de lo que hizo con Las Palmas, García Pimienta. ¿Qué nota le ponemos, macho? O sea, Creo vaya que es temporada. de los banquillos más difíciles probablemente de ponerle nota, porque hasta qué punto tiene culpa García Pimienta, tiene culpa toda la situación que tiene el Sevilla. También hemos hablado muchas veces de, oye, tenía o no tenía los jugadores como para poder jugar lo que él pretendía. ¿Fue eso no la solución? Yo creo que a nivel de juego, a nivel de resultados, un equipo muy decepcionante este Sevilla. 9 victorias, 9 empates, 13 derrotas, y sobre todo la sensación de que en ningún momento hemos visto a un Sevilla reconocible con su estilo. Ya sabéis que García Pimienta viene de la factoría Barça, Ujú. muy reputado en el fútbol base del conjunto culé, un tipo del que se esperaban grandes cosas. Demostró con una plantilla justita de Las Palmas, como hemos dicho, no era una plantilla sobrada. Oye, pues que el equipo jugaba lo que él quería y que jugaba bien por tramos, Sí. y se ganó la oportunidad en un gran proyecto como es el Sevilla. Ha llegado al Sevilla en un mal momento, yo creo, pero después de las vueltas que dieron con Mendilíbar, Diego Alonso y perfiles un poco que no terminaban de encajar, yo creo que García Pimienta era, oye, entrenador para construir Ujú. proyecto a medio largo plazo.
Le ha faltado paciencia, yo creo. No lo sé, es que no sé si le ha faltado paciencia. Le han dado casi una temporada entera y el equipo no ha dado en ningún momento síntomas de mejoría. Ya, o sea, sobre todo a nivel de juego, porque no era lo que se esperaba. Sí que como mérito de García Pimenta es que prácticamente el Sevilla era balones de Luque Bacchio, que sí que se reinventa un poco esa versión mejor de Luque Bacchio, pero luego, más allá de eso, era un equipo yo creo que muchas veces superado, falto de ideas, que un equipo como el García Pimenta, que es de sacar el balón, el Sevilla lo que más le costaba prácticamente toda la temporada con errores. Entonces, bueno, yo siempre me queda la espina ver un poco si hubiese acabado la temporada, llegar verano, si hubiese podido reconducir la situación, pero en esta, Juan, para mí muy decepcionante. Mínimo suspenso. Sí. Para mí un 4. Un 4 o un 3, incluso. Me parece que no he visto a García Pimienta en ningún momento en el juego del Sevilla. Era un equipo plano, sin plan. No ha sabido potenciar a los fichajes que ha tenido. Peque desaparecido, por ejemplo, que Completamente. era una combinación de la que se esperaba mucho. Solo hemos visto a Luque Bacchi un poquito más. Para Sí, mí, ¿qué? ¿Un 4? un 4. Le damos un Bueno, le 4. ponemos un 4. Y el siguiente en el Sevilla le tenemos que poner nota, por decir algo, pero ¿qué hacemos con este hombre? Yo le daría un 5 y no me comería mucho más la cabeza. Llegó para salvar los muebles y evitar que el Sevilla se fuese a segunda división. Ha conseguido y ha conseguido salvar el proyecto para vivir un verano más en primera y a partir de ahí planificar. Yo creo que, sobre todo, a Caparrós, déjenlo ya tranquilo. O sea, no vuelvan a pedirle que vuelva a aparecer otra vez. Déjenlo ya tranquilo al hombre que ya tiene una edad y ya está. A ver, yo lo volvería a suspender, pero Caparrós no tiene. Yo suspendería también a Caparrós, ¿A sí, sí. Caparrós? Que no tiene culpa de nada el ¿Pero hombre. por qué? Uf, porque, No, hombre, a nivel juego el Sevilla nada, pero qué le puede reclamar a un equipo que está la grada medio vacía protestando todo el mundo contra la ya. directiva, la gente invadiendo la ciudad deportiva por el descontento que hay, una plantilla con futbolistas que no han funcionado desde la dirección deportiva, que la heredas además al final de la temporada de un entrenador que no ha cuajado, con muy poquitas jornadas de margen para nada, salvar la categoría y poco más. No sé, ¿qué le pides a Caparrós? A ver, bueno, si lo que se le exigiera salvar la temporada la ha salvado, eso está claro, pero fue como cogió al equipo. O sea, no cogió a un Sevilla en posiciones de descenso, por ejemplo. O Ya. sea, ha continuado lo que tenía, pero tampoco ha sido un cambio. Pero bueno, que también el pobre Caparrós, que se le va a pedir, pero es que tampoco me parece. Bueno, Yo le doy se le puede aprobar. un 5. Venga, un 5. Tú le das un 4. Si no, un 4,5. Venga, un 4,5. 4,5, Ponemos un bueno, 4,5. suspendido por las justas, perdón, Caparrós. Yo, Sí, perdón, en fin. Caparrós. Difícil este. Difícil Ah, este, este. este. Temporada decepcionante en el Sevilla y en Ujú. el Girona, decepcionante también. Michel Catalá, ¿qué hacemos con él? Yo creo que además es que las expectativas con Mitchell eran muy altas, sobre todo por lo que, al menos las que yo tenía, por lo que vimos la temporada pasada y luego porque el equipo, la segunda vuelta del Girona, o sea, Pero bueno, no sé si la segunda o en general. bueno, pero la primera para mí aún tenía un pase por lo de la Champions, porque estás con Liga de Champions, porque tuvo muchos lesionados, era una plantilla también en muchas posiciones nuevas, con mucho jugador nuevo, pero es que esta segunda vuelta, para mí el paso adelante que el Girona tenía que dar no le ha dado. Bueno, y creo que era de los equipos que peor habían puntuado prácticamente. Es que al final la temporada la salva Estuani y la salva Porto, Sí, para al hacernos una final yo idea. creo que Michel hace modo guerrilla ya al final para salvar la temporada. No me ha gustado el Girona. Igual que decía antes que con el Sevilla no he visto a García Pimienta, sobre todo lo decíamos en los partidos de Champions, que no es algo que estamos Ujú. evaluando ahora, pero es verdad que decías, no veo a ese Girona atrevido, sin miedo a nada, en ningún momento en toda la temporada. Casi no ha funcionado casi ningún fichaje, quitando Crecchi, francés, bueno, el Sí, resto Brian cuando ha estado disponible, tampoco se desastre ha dado. total en la delantera. Artur a mitad de temporada no ha solucionado nada. No sé, suspenderle me parece duro porque al No. final la temporada pasada te quitan, con respecto a la temporada pasada, Jan Couto, Ujú. Aleix, Dobbik, que me parecen tres futbolistas capitales, Eric García, otro futbolista fundamental. Claro, es que te quitan un pilar del equipo por línea, prácticamente. Es difícil recomponerse de eso, ¿eh? Aun con toda una caída tan grande. Yo contaba con que el Girona no Ujú. pudiera meterse en Europa este año porque iba a haber mucha competencia, pero Pero al haber menos no lo peleado por la sufre tanto. permanencia, Yo le puedo dar un 5,5 a Michel. Darle un 6 es que no me cinco parece que 5 su temporada sea. 5 5 5.
Alavés. Vale, Alavés. Aquí un poco el Sí. momento en el que se nos rompió el corazón a bastantes con el despido de Luis García Plaza. Siempre hemos criticado mucho su despido porque consideramos que fue un poco precipitado. De hecho, solo jugó estos registros: 4 victorias, 2 empates, 9 derrotas. Era cuarto por la cola, todavía no estaba en puestos de descenso y la directiva del Alavés le despidió. Siempre he criticado eso, Ujú. lo cual no quita que ahora yo, para mí, tenga que suspender a Luis García ¿Lo Plaza. suspendes? Yo lo suspendería o un Vale. 5 pelado. Yo no lo suspendería. Es decir, yo creo que Luis García Plaza se había ganado un poco el beneficio de la duda y de, oye, ¿por qué no? Unas jornadas más, Ujú. lo cual no quita que cuando le despiden tampoco está el equipo boyante. No, no, es verdad, venía de una mala racha. Yo creo que por eso un poco el Alavés lo ve venir y dice, antes de que esto se complique, vamos a no contar con él. Pero es que yo no le puedo suspender. O sea, le puedo dar un 5 en todo caso. Analicemos alguna cosa. El Alavés, a nivel plantilla, ¿te parece que es un equipo? Para mí me parece que es un equipo para no pelear por Europa. Esto lo tenemos Ujú. claro, ¿no? Yo no creo que al Alavés, con la plantilla que tiene, se le pueda exigir pelear por Europa. Yo creo que no. Pero para estar sufriendo sufridera total y salvarse en la penúltima jornada en el descenso, tiene tan mala plantilla. Tiene una de las 5 peores plantillas de la liga. A ver, Para mí tiene mejor plantilla que Español, que Leganés, ujú, que el que los tres Getafe, descendidos. que Las Palmas, que Valladolid. Para mí su pelea está a mitad tabla hacia abajo. O sea, es que dentro de esos equipos. Pero un puntito por delante, yo lo veo un puntito por delante del Valladolid, del Leganés, del Getafe. Yo sí lo veo un puntito por delante. Y bueno, no sé, no sé si suspenderle, pero para mí como muchísimo un 5 raspado, ¿eh? Yo le daba un 5. Ya, bueno, le damos un 5 por cariño que Claro le que tenemos, sí. pero 5 pelado. 5 para Luis García Plaza y con Coudet. A mí no me ha gustado su temporada, yo lo he dicho ya que para mí personalmente es una decepción, no tanto por el objetivo final que está Ujú. conseguido, ha conseguido la permanencia, por lo tanto yo me callo la boca, pero sí es verdad que para mí era un entrenador que a mí me gustaba. Del recuerdo que tenía de él en el Celta, dije, ostras, pues me jode que hayan echado a Luis García Plaza, pero la combinación Ujú. a la vez, perdón, creo que puede ser chula de cara al futuro. Y de hecho creo que para la temporada que viene, si le dan argumentos desde el mercado de fichajes, yo creo que puede ser todavía una buena combinación. Pero esta primera temporada se han salvado por los pelos, ¿eh? Sí, a ver, es que al final tampoco tenía Coudet jugadores como para poder implementar su estilo de juego, que eso era un poco lo llamativo, ¿no? Que es como destituyes a Luis García, pero luego ves a la vez jugar y prácticamente es una línea continuista. Hombre, yo lo que no entiendo es que si se despide a Luis García Plaza un poco porque el objetivo es salir de los puestos de descenso porque se piensa que la plantilla está para más y con Coudet al final se ha visto que el Alavés estaba para evitar el descenso, Pichi picha, sí. pues Quizás no es cosa de los entrenadores, sino cosa sí. de... Insisto, ya me parece una plantilla, bueno, pues para estar ahí, pues que 15º, Ujú. 16º, Yo 14º, le daría misma nota que, un 5 que Luis pelat. García. Sí, Un 5 un pelat. 5, pero... 5 pelat te llevas, Coudet. Pasamos al Getafe. Yo sé que aquí la gente me va a decir de todo. Me va a decir que si soy un bordalista o bordalasista o como sea. He de decir que efectivamente para mí es un entrenador que es una predilección personal. Ujú. No me escondo. No me escondo. Pero solo diré, Vale, lo ha vuelto a hacer. la vuelta a hacer. Lo ha vuelto a hacer. La Esto es vuelta. un Esto es facto, verdad, esto es un esto es facto. verdad. Es el momento de cobrarse facturas. Y a mí, lo digo, me parece que la plantilla que este año ha tenido que el Getafe, recordemos que empieza la temporada con una plantilla, creo que eran 13 futbolistas del primer Sí, equipo, sí. una cosa por el estilo. El tipo que da la asistencia, que garantiza la permanencia del Getafe, es un tipo como Niom al que repescan a mitad de temporada Niom. de la nada, y acaba jugando. Lo mismo con Terrats, con Bernat, que son Ujú. futbolistas que llegan descartadísimos de otros equipos y llegan al Getafe y son, vamos, emblemas y estandartes del equipo. Me Uche, por ejemplo, que anota el gol también y mira de dónde viene Uche. Uche y Koba, que vienen de directamente categorías Ujú. inferiores del fútbol español. Mayoral recuperándose de una lesión de larga Sí. duración. Arambarri, primera temporada después de lesiones graves. Yo creo que era una temporada para pelearla
sabían desde el principio que iban a estar ahí. Yo creo que sabían desde el principio que iban a estar ahí. Y tuvieron un arreón, sobre todo después de invierno, que les ha servido para vivir un poco con tranquilidad y no entrar en pánico. Y yo creo que lo ha vuelto a hacer. Para mí, bueno, tampoco creo que sea una temporada increíble, histórica, que pasará a la historia del fútbol español. Pero dudo que haya muchos entrenadores capaces de sacar mejor rendimiento con menos. Completamente. Es el rey de darle una segunda vida a plantillas yo justas. creo que esta plantilla del Getafe es otro entrenador el que está ahí y me gustaría ver cómo habrían acabado. Y te vas a la B. Yo le pongo un 7 a Bordalás. Para mí todo, o sea, menos de un 7 no puede ser. 7 y medio. 7 y medio. Sí. Nos venimos arriba, 7 y medio. 7 y medio. Llamadnos bordalasistas o lo que queráis. Vamos al Valencia. Valencia Club de Fútbol. Empezamos con un mito del fútbol español que había hecho un buen papel en los banquillos. Hay que decir que en el Valencia consiguió tener una imagen como entrenador que en otros banquillos, Elche, Zaragoza, etcétera, era muy mala. Y había hecho buenos papeles con el Valencia, pero esta temporada yo creo que el Valencia tardó demasiado en prescindir de él y buscar a alguien que le pudiera dar una vuelta al equipo, porque el Valencia, la primera vuelta fue absolutamente deprimente y mucho tiene que ver con el entrenador. Yo creo que pues Baraja había servido para salvar un poco la papeleta, pero ya no le daba al equipo para seguir creciendo con él. Sí, no, al final la figura de Baraja tuvo un papel muy importante, salvó al equipo, consiguió darle oportunidad a un montón de canteranos que hoy en día están en el club y son un valor importante, por lo que ese mérito sí que está ahí, pero es verdad que esta temporada el equipo prácticamente en posiciones de descenso y que yo creo que la llegada de Corberán también no le ha hecho mucho bien porque ha demostrado que igual el equipo a nivel de plantilla también estaba para más y para algo mejor. Un 3. Sí. Un 3. Es que hemos estado repartidos. Y bueno, y un 3 y por los servicios prestados, ¿eh? Sí, hombre, porque deja el muy Valencia mal, en descenso. muy mal. Las otras temporadas, perfecto, pero esta temporada. Y realmente el Valencia, a nivel conceptos futbolísticos y argumentos, era un drama verlo al principio de temporada. Un equipo que tenía el balón en los pies y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Ganó Baraja 2 partidos y recuerdo uno contra el Girona, que son dos rebotes de Dani Gómez, creo que dices, no sabes ni cómo lo habéis salvado. Además. Obligó a su sucesor a tener que hacer una segunda vuelta de Champions para salvar al Valencia y lo ha hecho. Lo ha hecho. Corberán ha hecho una segunda vuelta de Champions. Hombre, a mí me parece una de las gestas de la temporada, sinceramente. O sea, es que lo de Corberán yo creo que además... Tú lo decías, ¿no? Me acuerdo en un podcast, lo que se le va a exigir al Valencia de Corberán son números prácticamente muy difíciles y ojo porque el Valencia se puede meter en muchos problemas. Lo ha hecho prácticamente, yo creo que le ha dado importancia a muchos jugadores como Rioja, con el que ha encontrado otro nivel, también en el centro... Que Rioja, es que hay que decirlo, llega como fichaje un poco estrella de este Valencia y empieza a jugar con Baraja de lateral izquierdo. Parece la sombra del futbolista que fue en el Alavés, todo el mundo pensando un poco, oye, este tío se supone que era el que iba a salvar un poco la papeleta. Y eso pasó con muchos otros futbolistas. Javi Guerra desaparecido. Bueno, Pepe Luna ha sido su temporada en general. Hugo Duro desaparecido. Y de repente, cuando ha llegado Corberán, mogollón de gente ha empezado a recuperar el nivel que le habíamos visto. Y además que yo creo que ha hecho muy buena gestión. Llega Sadik, lo pone a rotar con Hugo Duro, luego los dos recuperan ese rendimiento, Almeida también lo recupera para la causa. Yo creo que lo de Corberán a nivel nota, Juan... Un 9. Sí, por lo menos. Un 9. ¿Qué más se le iba a pedir? Decíamos, con Carrión y con García Pimienta eran entrenadores con muchísimo hype que nos han decepcionado. Corberán venía con un nombre de entrenador potente. De hecho, el Valencia, hay que decirlo, lo malo y lo bueno, el Valencia ha sido muy rácano con los fichajes, pero con el entrenador en una situación difícil apostó económicamente por un entrenador que no venía contrastado en primer nivel, pero que sonaba como un entrenador de futuro. Ya lo tiene el Valencia. Ahora, Peter Lim y asociados, habéis por fin dado con un entrenador que parece que hay chicha ahí. Respaldadlo desde el mercado. No vendáis a todo el mundo y le fichéis a un Kaufried más. Kaufried, ¿qué habrá hecho esta temporada ese buen hombre? Claro. ¿Quién sabe? Por favor, en verano, yo qué sé, nada, darle un poco, porque mirad los números que ha hecho el bueno de Corberán. El quinto equipo en centros al área, el sexto en eficacia de finalización y el séptimo que más juega en corto de toda la liga.
Le ha dado una identidad futbolística al equipo, Paula, sobre todo un equipo que venía, como decíamos, de tener muchísimos problemas y de no jugar a nada. Sí, porque prácticamente el Baraja, o sea, el Valencia de Baraja era un equipo de jugar prácticamente por bandas e intentar centrar prácticamente. O sea, el único recurso que empleaban era ese, un equipo muy plano. Yo creo que ya llega Corberán, le da ese puntito más, también recupera un gran Diego López y creo que entre todo ha sumado varias cosas que ha permitido al Valencia tener estos números, prácticamente. Vaya melón te traigo. Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, que hasta el momento lleva 13 victorias, 7 empates, 17 derrotas. Uno de los equipos menos goleadores de toda la liga. Solo creo que es el Getafe y el Valladolid, tirando de memoria, equipos que han marcado menos que la Real Sociedad. Un equipo que se ha caído a nivel defensivo de manera estrepitosa en la segunda vuelta, que había acabado la primera vuelta coqueteando con puestos europeos y que ha acabado la temporada en un adiós. Con honores para Imanol, porque se lo merece. Un gran entrenador que pasará a la historia de la Real sin ningún tipo de duda. Pero un poco agridulce el final, porque ha acabado la historia... Sí, a ver, al final esta última temporada no puede borrar todo lo que Imanol ha hecho por la Real, eso está claro, pero sí que es verdad que es una temporada decepcionante, yo creo que esa es la palabra. Hablábamos también de las bajas que había tenido la Real en verano, con Miquel Merino, con Lenormand, el club apuesta por traer a Aguer, que funciona. Sí que da la sensación de que luego la apuesta del 9 a nivel ofensivo, el equipo depende mucho de Cubo, de cuando está inspirado, porque más allá de eso y de Oyarzábal marcando goles, el equipo poco más tiene. Y a mí me da la sensación de que ha sido una temporada bastante decepcionante. De la Real, para mí al menos, tenía que estar en la pelea por Europa. Es un equipo que a nivel de plantilla tiene mucha mejor plantilla que el Rayo Vallecano, mucho mejor plantilla que el Celta de Vigo, mucho mejor plantilla que el Mallorca. Para mí es un equipo que está obligado a estar casi por plantilla entre los 7 primeros. Sí. De hecho, con Imanol es lo que había conseguido hasta ahora. Clasificaciones casi automáticas en Europa siempre. Ha acusado bastante las competiciones el tener siempre partidos entre semana, el haber llegado lejos. Se quedaba un ahí de la final de Copa, que hubiera cambiado mucho probablemente la imagen colectiva de todo. Sí. Y también el ánimo con el que hubiera peleado la Real los últimos tramos de temporada. Pero, ¿qué hacemos con Imanol? ¿Le suspendemos? Hablamos de esta temporada, ¿eh? Para mí si no es un suspenso, es un 5 pelado. Y es que un 5 pelado para mí es cumplir tus objetivos mínimos. Y la Real, su objetivo mínimo no es permanecer en primera división. Sí, y realmente ha dado la sensación de que se ha quedado bastante lejos a nivel de juego, a nivel de poder pelear por Europa. Para mí, yo creo que se entiende perfectamente si le damos un 4. Sí. ¿Se entiende? Se tiene que entender. Es un 4 su temporada, no un 4 su trayectoria es un 8,5 o un 9. Pero su temporada es un 4. Esta también me resulta, Paula, muy difícil, precisamente conexión con la Real. Yagoba Arrasate, Mallorca, proyecto ilusionante, nuevo entrenador, club que da la sensación de que va para arriba, estadio nuevo, ilusiones un poco renovadas, una plantilla que parece que se va construyendo poco a poco. Se han quedado a un pasito de poder entrar en competiciones europeas. No sé. ¿Cuál era el objetivo del Mallorca al empezar la temporada? Es que yo creo que esta es la gran pregunta, porque si no recordamos, la temporada pasada no sufren del todo, pero prácticamente están mitad tabla hacia abajo intentando salvarse, ¿no? Yo creo que ese es realmente el objetivo del Mallorca, que con Arrasate sí que se pretende dar ese paso hacia adelante y yo creo que lo han dado. Otra cosa es que luego el final de temporada, la segunda vuelta, el no haber acabado clasificándose a Europa hubiese dejado a los aficionados un poco molestos, pero realmente este Mallorca no estaba como para exigirle clasificarse a Europa. Estadio cantando estamos de vacaciones, descontento generalizado, con el que he de decir, lo siento, mallorquinistas, no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, evidentemente, tal y como iba la temporada, es un pequeño fracaso que no se haya acabado peleando por Europa mínimo hasta la última jornada, incluso entrando. Pero creo que se ha visto una buena primera piedra de lo que puede ser un gran camino con Arrasate como entrenador. Él ha demostrado en Osasuna cómo si se le da continuidad y se le da confianza y se le mete dentro de un proyecto bien estructurado, que da la sensación de que el Mallorca lo es, a medio y largo plazo te puede dar muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una buena primera temporada, una temporada para construir. Entonces yo le daría un 6, un bien. Es que yo daría un poco más. 6,5. Sí.
Piensa que Es tampoco hemos dado casi 7, ¿eh? Pero es que, ostras. 6,5. 6,5 me parece correcta, ¿no? Una temporada no de notable, pero una temporada correcta. Me parece que es una temporada para construir. Creo que el Mallorca, bueno, pues tiene aspiraciones grandes para las próximas temporadas. Me parece genial la ambición. ¿Tú qué le pondrías? ¿Un 7? Sí, yo le pondría un 7. Bueno, un 6,5, Un así 6,5 ni para ti ni para mí. 6,5. 6,5 le damos a Arrasate. Aprobado y, bueno, bien. Vamos a Osasuna, precisamente la persona que suplió a Arrasate en el conjunto Sí. Pamplonica, Vicente Moreno. Al igual que decíamos que somos de Bordalás, hay que decir que con Vicente Moreno no nos escondemos. Nuestras dudas teníamos, sobre todo tú, Paula. Sí. Javi y yo, no, por lo que sea, no somos muy fans de Vicente Moreno. Eso no quita que para mí su temporada con Osasuna haya sido buena, porque solo hay que ver que está prácticamente en la pelea por Europa, por lo que yo creo que Juan que ha sido una buena temporada. Se va a marchar, veremos luego qué pasa con Osasuna. Da la sensación, esta es para mí una de las claras trayectorias de más a menos en la temporada. Empezó Osasuna siendo el equipo revelación del arranque, ganando al Barça, sorprendiendo mucho con su juego, con Brian Zaragoza volviendo a disfrutarlo en el fútbol español, pero creo que es un equipo que está para un poquito más en cuanto a juego, sobre todo en cuanto a consistencia, ¿no? Yo creo que oye, no en vano tienes al tercer máximo goleador de la competición, todo esto lo tienes que hacer valer, no es tan fácil encontrar un tío que te meta 20 goles por temporada, no es tan fácil. Y yo creo que, bueno, pues me parece una temporada correcta, pero ya se ha visto en cómo han acabado las cosas a final de temporada, pues que da la sensación que con Arrasate había para proyecto a medio largo plazo, con Vicente Moreno pues no. Y yo creo que a Osasuna lo que le interesa es encontrar un entrenador para varias temporadas, no para estar ahí. No para estar. Sí. Para mí, bueno, pues un 6 le pondría, Yo un estoy de 6 acuerdo. tibio. Yo no le pondría más que a Arrasate ni lo mismo. Creo que la plantilla de Osasuna, por ejemplo, está por encima que la del Mallorca. Ya simplemente con tener a Budimir, con tener a Brian, el propio Aimar, ya me parece que estás. Sí, me parece. Sí. Bueno, o por ejemplo, uno de los grandes olvidados de la liga, que es Sergio Herrera, ¿eh? Uno de los mejores porteros de la competición. Se habla mucho de Joan García, y con razón. Y con razón. Pero Sergio Herrera también es muy bueno, macho, y nadie dice nada de él. Le metió un cabezazo a un palo en la temporada. Vamos al Rayo Vallecano. Hombre. Tengo ganas de que me cuentes un poco cómo ves Paula. Tengo ganas porque, bueno, hay que decir que era un entrenador que tú... Era un poco incógnita, la verdad. Tú hiciste algo. Yo hice algo. Vamos a hablar de Íñigo Pérez. Vamos a hablar de Íñigo Pérez. Tú en las predicciones hiciste algo con este hombre. Juan, tú y Nacher. Descendí. Además, creo que último. No solo descendiste. Lo puse como primer entrenador destituido, dijisteis, Nacher y tú, que iba a ser Íñigo Pérez, que llegó la temporada pasada al final para salvar al Rayo. Hay que decir una cosa, voy a intentar defenderte. Venga. Lo que vimos el año pasado del Rayo de Íñigo Pérez fue un poco lo que creo que hemos podido ver, pues yo qué sé, con Caparrós a final de esta temporada. Alguien salvando los muebles y chispún, y ya está. Pero sin crear nada. Y guau. No, esa es la palabra. No nos lo esperábamos. No, la verdad que no. A mí me parece... Puede que sea uno de los entrenadores de revelación de la temporada también, yo creo, porque además... seguro. Para mí es él... Giraldez es que no sé si lo meto porque ahora hablaremos de él. Ya veíamos. No nos ha sorprendido tanto porque ya teníamos grandes expectativas con Giraldez, pero para mí él y Corberán son las dos grandes revelaciones, yo creo. Sí, y además, de gente que no esperábamos esta cosa. Sí, no, una sorpresa también la identidad que le ha dado al Rayo, el estilo de juego atrevido, un equipo vertical que busque ese fútbol ofensivo, que le ha sacado mucho rédito. Yo veo la plantilla del Rayo. Bueno, tienes a Jorge Frutos, pero luego le estás sacando rendimiento a Álvaro García, luego no tienes prácticamente ni un delantero ahí. Sí que creo que les diferencia, que me parece que con Lejeune, con Ratiu tienen una buena línea defensiva, que igual otros equipos no tienen tanto, pero yo creo que me parece muy meritorio lo que Íñigo ha hecho con este Rayo y que nos daba la sensación, lo comentábamos, de que igual en algún punto de la segunda vuelta se podrían caer, sobre todo esa pelea de Europa, y que estemos en el punto en el que estamos y estén ahí, yo creo que habla muy bien. Yo creo que se le ha notado mucho, por un lado, es un equipo que, vamos a decirlo, recuerda mucho al Rayo de Iraola. Sí.
No en vano era su y segundo y bueno, pues se ve de dónde viene todo, ¿no? Y se ve que son entrenadores que tienen la misma sintonía. Ya sabéis que además es todo parte de una carambola, ¿no? Iraola se va al Bournemouth, no se puede llevar a Íñigo Pérez por un tema de permisos de Ujú. trabajo. Él se acaba quedando, hace proyecto en solitario y se acaba yendo al Rayo después de que el Rayo no encuentre un poco rumbo precisamente post Iraola. El equipo juega muy parecido y no en vano creo que Íñigo Pérez, que era un poco el segundo, y hablando con la gente del Rayo, pudimos hablar con Álvaro García en su momento, nos dijo que él era un poco el poli bueno, que Sí. era el entrenador majo con la gente y tal. Es difícil porque tienes que ir y convertirte en un líder y en un Ujú. nuevo rol con los mismos futbolistas. Y yo creo que se ha notado mucho que conocía a esos futbolistas y ha recuperado el mejor nivel de algunos que ya dábamos casi por perdidos, como es el caso de Álvaro García, lo has dicho, o por ejemplo Isi Palazón, que ha Por hecho ejemplo. otra gran temporada cuando Isi ya reconoció él que había pasado por un poco de dificultades psicológicas y demás la temporada pasada, pero ha recuperado a muchos futbolistas Ujú. muy válidos, siendo que es una plantilla que, oye, yo creo que para Europa tampoco estaba. No, no, para mí no estaba. Yo, Juan, todo lo que no sea un 8 al menos, Un 8, le lo damos un 8. veo. Estoy de acuerdísimo con darle un 8. Ha hecho, lo decíamos de Bordalás, ha hecho mucho con poco. En el caso del Rayo, Sí. más de lo mismo. Este señor y la botella que guía el destino del Celta de Vigo. Ilusión desparramada en Vigo por este hombre. Lógico, ha cogido Lógico. a un equipo con muchos integrantes de lo que antes era el Celta Fortuna, gente que estaba Ujú. jugando en primera, segunda ref, y de repente es un equipo que no solo gana y compite, ha competido, yo creo que por encima de lo que reflejan sus puntos. Ha sido un equipo que ha estado a punto de ganar al Barça, al Atleti, Ujú. al Real Madrid, les ha puesto en complicaciones a todos. En Copa estuvo a punto de echar al Madrid. Me parece que ha hecho un papelón esta temporada increíble, con una plantilla justísima, Sí. en medio de un proceso de reforma precisamente de la plantilla que viene con un poco cosas heredadas que a él no le gustan y aún así ha tirado para adelante y además que juega muy bien. Sí. Yo creo que esa es la clave, la identidad que ha dado al Celta, cómo ha apostado por la cantera, cada jornada, la rotación que ha conseguido mantener y cómo ha conseguido también tener a gran parte de la plantilla enchufada, que esto no es nada fácil, no era muy difícil adivinar cuál sería el 11 del Celta cada jornada y sobre todo con un fútbol muy atractivo, muy ofensivo, que yo creo que los aficionados también se han sentido parte y muy identificados con el fútbol que practicaban. Y Es- esto no es nada fácil. Está creando soldados de Giraldez porque me sorprende mucho Yago Aspas gustosamente siendo suplente y jugador de Ujú. rol, súper implicado en el equipo. Borja Iglesias diciendo que es el mejor entrenador que ha tenido Sí. nunca, cuando lo ha sentado bastante. Todo el mundo enchufadísimo. Me encanta cómo juega el Celta. Muchísimo mérito para mí. Bueno, en la línea de lo de Íñigo Pérez, por ser coherentes, le daría un 8. Yo también. Un 8 Mismo. para Giraldez y sobre todo pues la sensación de lo que puede venir. Oye, en el futuro pasamos a... interesante Ostras, este. este. Pellegrini. Un entrenador difícil de clasificar. Yo creo Sí. que es un entrenador que despierta emociones muy extremas porque hay quien le considera un entrenador sobrevaloradísimo por la trayectoria que ha tenido. Es verdad que ha tenido grandes equipos a sus Ujú. órdenes y lo ha hecho bien, pero también hay muchos que consideran que no lo suficientemente bien. Y yo creo que esta temporada ha sido una temporada de reivindicarse para Pellegrini, un poco. Sí, y también muy diferenciada, yo creo, porque en esta primera vuelta recordemos que el Betis estaba ahí, que ya en la segunda es cuando da el paso hacia adelante, llega también varios refuerzos, a Anthony Cucho, le da importancia también a varios canteranos que por las bajas en defensa llegan a jugar, se reinventa, por ejemplo, con Jesús Rodríguez también, que lo hace muy bien, y yo creo que este segundo tramo sí que habla muy bien del Betis de Pellegrini, a mí me parece, y que yo creo que consigue suplir esa primera parte de la temporada. Ojalá, no tiene nada que ver con lo que evaluamos ahora, pero ojalá le ponga el broche con la Conference. Yo creo que un título que le haría directamente Ujú. pasar a un mini Olimpo de grandes entrenadores de la historia del Betis, sin ningún tipo de dudas, porque estaría dándole un gran título europeo al Betis, que es una cosa que, bueno, pues le catapultaría Sí. como icono del equipo. Se han notado muchos fichajes. Sí, un montón. Yo creo que sobre todo Anthony, no se le escapa a nadie, es uno de los que más ha cambiado el equipo. También Cucho, que se habla menos de él y me parece que ha hecho un papel muy digno en Ujú. este Betis. Y para mí, 7 8.
Que claro, el mismo nivel que Íñigo y Giraldez. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. El Betis ha estado peleando hasta casi el final, Ujú. teniendo además la Conference por ahí, una plaza de Champions que este año me parecía muy difícil, porque Sí. los equipos que vamos a hablar ahora tienen un nivel, o sea, Athletic, Villarreal y los 3 que están por arriba, me parecía que este año muy difícil que alguien les quitase una plaza. Ujú. Y se ha colado el Betis ahí un poco sin comerlo ni beberlo. Para mí sí que es un 7,5 por bajarlo un poco. Pero vamos, no O sé. un 7,5 o un 8. Si no, podemos ponerle un 8 también, ¿eh? Y mantenemos... Un 8, venga, vamos a Venga. ser generosos, vamos a ser generosos. Pasamos al Villarreal. Vamos a hablar de entrenador también Sí. muy valorado, muy querido en España. Trayectoria, bueno, pues más que demostrada. Venía en un año en el que además bastante exigencia, yo creo, porque todo lo que no hubiese sido clasificar para la Champions hubiese sido concebido como un mini fracaso, yo creo, porque Coincido. era un año de Villarreal sin competiciones europeas, Sí. de retener a estrellas que estaban sonando para otros equipos como Baena, de hacer incorporaciones potentes, uno de los equipos que más se ha movido en el mercado. Y no ha decepcionado, yo creo que ha cumplido Sí, yo su creo sobre expectativa. todo que Marcelino ha sabido encajar muy bien las piezas. Al final se le marcha Sorloth, máximo goleador del equipo. Llega Tierno Barry, por ejemplo, a que poco a poco ha ido entrando en la temporada, se ha sabido adaptar. El propio Nicolás Pepe también, más allá de las lesiones. Y sobre todo yo creo que es el rendimiento de Ayoce el que le pone al Villarreal ese punto más extra. Un equipo también muy ofensivo, muy divertido de ver con ese 4-4-2, muy de buscar el ataque. Y para mí también muy merecido lo de este Villarreal, que coincido que si no hubiese sido Champions, hubiese sido decepción. Han llegado a Champions, nos parece que es lo que tenía que hacer, pero no era nada fácil tampoco. No, no era fácil. Además, yo creo que lo que ha sorprendido es que ha sido un equipo a nivel defensivo bastante Sí. desdibujado. De hecho, ha cambiado la línea defensiva un montón Marcelino. Al final ya ha empezado a entrar Camboala, que al principio no Ujú. jugaba. Ha jugado mucho pues, con Logan Costa. Empezó también Albiol, Sí. con toda la veteranía Pero que tiene. Bueno, ha ido un poco rotando, inventando. Y me parece que es un equipo que de cara a la temporada que viene lo que tiene que hacer sobre todo es crecer a nivel defensivo, me sobre todo. parece. Y que nos hemos olvidado bastante rápido también de que Gerard Moreno es una temporada en la que casi técnicamente no ha participado, que en el Celta y en el Ujú. Villarreal nos olvidamos muy rápido de lo capitales que han sido Yago Aspas y este señor para los dos equipos, y yo creo que eso se nota mucho en ataque, ¿no? Y como Ayoce ha dado un paso al frente, para mí, bueno, Marcelino... Es que era una exigencia estar entre los 5 primeros Hmm. para mí. Yo creo que igual un 7,5 por diferenciarlo un poco. O un 7. No, un 7 no. 7,5 por lo menos. Es que al final se queda también muy cerca del Athletic, por ejemplo. Es que está Tú ahí. estás por darle más. Sí, Es que vamos a darle 8 a todo el ya, por mundo. eso. Bueno, pues le damos un 7,5. O sea, me sabe a poco. Me sabe a poco. Esto es verdad. Pero es que un 8,5 no me parece tampoco. ¿Te parece mejor temporada la de Marcelino o la de Giraldez? Es que es difícil de Muy difícil. calificar. Sí. Porque son equipos con realidades. Claro, a mí me parece. No sé, yo creo que a mí me parece que tiene más mérito lo del Celta o lo del Rayo, porque son equipos que tienen a nivel plantilla muy justos. Y la plantilla del Pero Villarreal me parece una plantilla potente. también es verdad que o sea, han cumplido el objetivo. O sea, en ningún momento daba la sensación de que el Villarreal podía caerse de la pelea por No, la no, sí, Champions. sí, ha Luego sido temporada apretó sólida. un poco el Betis, pero siempre prácticamente el Villarreal ha estado ahí. Cómprame un Tú, 7,5, venga, venga, cómpramelo, va, cómpramelo, venga, va, cómpramelo, venga, venga, va, va. un 7,5. Vamos a hablar de Ernesto Valverde, mito ya en Mito. el Athletic, entrenador, bueno, pues reconocidísimo en España, no vamos a descubrir Ujú. nada. Esta temporada en concreto era una temporada difícil para él porque era muy exigente, unas expectativas disparadas por las nubes después de haber ganado la Copa del Rey, con la final de la Europa League en Bilbao como un objetivo marcado a fuego que se han quedado a un paso, Ujú. se han quedado a una eliminatoria contra el United de conseguir el objetivo. Han sabido compaginar todos sus objetivos bien e incluso quedar cuartos y por momentos llegar a coquetear con ser terceros, Sí. teniendo en cuenta que para mí, al principio de la temporada, el factor tener competiciones europeas y demás pesaba mucho con respecto a la pelea del Villarreal. Si solo hubiese habido 4 Ujú. plazas para la Champions,
probablemente estaríamos hablando más de la temporada del Athletic en Liga de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que ahí coincido. A mí la temporada del Atlético me parece que Valverde vuelva a hacerlo otra vez, eso es muy meritorio. Para mí uno de los mejores entrenadores que hay de la Liga. Además con un Nico que tampoco fue su mejor temporada. Muchas Sí, lesiones muchas de lesiones. Nico, de Ollán Sánchez con sus idas y Ollán con sus Sánchez. venidas y sus polémicas. Ujú. También ha tenido presencias intermitentes. Temporada de irrupción de Jaureguizar para tapar precisamente las Ujú. lesiones también bastante frecuentes de Galarreta. Berenguer Mm, también ha dado muy buen rendimiento cuando ha tenido que jugar. Yaló un poquito el más El que buf. se ha quedado, Sí. sí, yo creo que sí, pero también una temporada con bastante alternativa en los Ujú. centrales. Cuando la temporada pasada, por ejemplo, Paredes-Vivian era la Sí. dupla, Y este no año ha lo habido vivió. bastante alternancia. Yo creo que en general ha sido una temporada más sobresaliente de lo que creo que valoramos Yo del estoy Atlético. O de sea, yo creo acuerdo. que han estado lo mismo que decías del Villarreal, han estado cómodamente en la cuarta plaza casi toda la temporada, llegando por momentos incluso a que hablásemos, no sé si te acuerdas, de pueden pelear la liga Ujú. y demás, y sin contar con un nivel brillante de muchos de sus futbolistas. Sí, un nivel brillante de Iñaki Williams, por Sí. cierto, que no lo hablamos lo suficiente, pero este año ha sido un muy buen año de Iñaki Williams. Para mí, este es un puntito por delante de Marcelino porque era una temporada más difícil. Si a Marcino hemos dado un 7,5, hombre, para mí Valverde es por lo menos un 8,5. Sí. Más que a Íñigo, más que a Venga, Giraldez. 8,5 para Valverde. Vamos ya con los tres últimos. Empezamos con el Cholo Simeone. Uf, Ay, madre mía, si estuviese este, aquí Nacher, si cómo lo iba a poner a estuviese. parir al bueno del Cholo Simeone, pero no está, vamos a hablar nosotros. No ha sido tampoco la mejor temporada para Simeone. Esto lo podemos decir, Sí, sí. ¿no? Hype desmedido. Es que yo no estoy tan de acuerdo. Es O sea, que, hype o sea, desmedido al principio de la temporada, demasiadas expectativas. yo quiero recordar que el Atlético acaba la primera vuelta de la temporada como líder de la Liga Española, que esto es algo que a veces se olvida. Sí que creo que le condiciona mucho esa semana de competición con el penalti de Julián de la Champions, el que cae eliminado de Copa del La Rey, remontada del pierde ese. Barça. Claro, y creo que ahí está claro que a partir de ese momento el equipo cae por completo, porque ya ve que yo creo que ya no tiene opciones. Pero pero más allá de eso, el Atlético tuvo un mes de rendimiento muy bueno. Y siguiendo con los argumentos positivos, teniendo en cuenta que esta temporada de repente Ujú. ha sido la de la irrupción de Giuliano Simeone, que es un futbolista con el que no contábamos. Ha sido una temporada en la que el Cholo ha tenido que usar diferentes formaciones Sí, y al demás principio le costó, para bastante. tapar carencias de futbolistas como pues, Javi Galán, al que no termina de Ujú. creerse, Reinildo, más de lo mismo, temporadas, bueno, a nivel centrales ha habido mucha alternancia, se esperaba que Lenormand se impusiese desde el principio, tuvo esa fractura de Sí. cráneo, a partir de ahí ha habido bastante baile de centrales, un poco de fragilidad defensiva, Nahuel Molina comentario aparte, no sé. Creo que es una plantilla que no es tan buena como nos habíamos pensado. Yo creo que ahí sigue teniendo varios agujeros de los que no hablamos lo suficiente. Dicho lo cual, que se haya caído tan de todas las competiciones tan de golpe y ha tenido un final de temporada tan amargo, para mí baja. Sí, Para para mí mí también. baja. Yo creo que, bueno, le podemos poner un 7 y no pasa nada. Sí, Un un 7, un 7. 7 cumplidor. Exactamente, un 7. Sí que coincido que igual puede dar la sensación de con un Real Madrid venido esta temporada, el intentar haber dado ese paso hacia adelante es un poco lo que se le puede echar en cara al Cholo, ¿no? Sí, era un buen año para Exacto, estar, para porque estar. era un año que ya se intuía que la liga no iba a estar en 95 puntos. Ujú. Y esos son los buenos años en los que... Exacto. Pero yo creo que, bueno, ha sido quizás, como lo decíamos con Arrasate, primer año de una construcción de un proyecto que, oye, con Julián y compañía, pues pinta bien. Yo creo que sobre todo el año que viene, lo único que le pido al Cholo, ahora le doy un 7 porque siento que se está construyendo algo, pero tiene que ser un poco más atrevido, porque ha sido un poco conservador esta temporada. Para mí, demasiados pocos minutos de Sorloth, muchos Ujú. minutos de Griezmann, le costó bastante sentar a Coque también en su momento. Un poco más de atrevimiento, muy especulativo en los partidos contra el Ujú. Madrid, en otras competiciones. La temporada que viene la exigencia será mucho mayor, yo creo. Y más Y si van a hacer el mercado de fichajes que parece que pretenden hacer.
¿Qué nota le ponemos a este señor que se despide del fútbol Ay, español Ancelotti. como probablemente el mejor entrenador de la historia del Real Madrid? Que es mucho decir. Si no es el mejor, está ahí empatado. Y ese es su palmarés. Mejor entrenador de la historia del Real Madrid, el club con más Champions y Copas de Europa de la historia, que no es poco, no es un poco. viejo senil, como No. nos hemos cansado de repetir en A Bote Pronto. Basta ya de blasfemia, pero no ha sido una buena temporada. Eso, No. Y aquí entra el punto con Ancelotti, ¿no? Yo creo que a nivel de juego, de sensaciones, ha sido muy mala temporada, pero al mismo tiempo, pues prácticamente quedan segundos, a 4 puntos del Barça, bueno, faltaba una jornada, y un poco más cerca de lo que muchas veces nos pensamos. Yo le he metido muchos palos al Real Madrid, le he metido bastantes palos a Ancelotti, porque era un equipo que dolía ver jugar a veces. sí, ¿eh? completamente, que Dolía además ver no jugar. han tenido ningún tipo de evolución. Más allá de la adaptación de Mbappé y que luego a nivel goleador ha sabido explotar, a nivel de juego. Cosas a siempre se- defender a favor de Ancelotti. Bajas importantes, sobre todo Toni Kroos, Carvajal. Me parece que son dos bajas que Ujú. rompen mucho el equilibrio del equipo, mucho. No ha habido sustitutos claros. Mala planificación deportiva por parte del Sí. equipo. Muy poca alternativa ante posibles lesiones que se han dado de manera repetida. Más luego una preparación física que yo pongo muy en duda porque no es normal este nivel de lesiones, no es normal. Cosas que no dependen de Ancelotti. Ujú. Por lo tanto, para mí eso son cosas un poco para exculparle. No obstante, tienes una plantilla repleta de talento. Vinicius, Ujú. Bellingham, Mbappé en un plan Mbappé. estelar. No sé, yo Sí, creo sí. Courtois, que aún no siendo su mejor año, es para mí el mejor portero del mundo cuando está en forma. Yo creo que es la exigencia del Real Madrid es pelear por todos los títulos y Ujú. el Madrid ha estado bastante fuera de la pelea de los títulos en general toda la temporada. Y eso es un fracaso para un entrenador de Madrid. Sí, coincido. ¿Es Ancelotti un mal entrenador? Ni mucho No. menos. ¿Ha sido un muy mal año para Ancelotti? Para mí sí. Yo, un 5 pelado, incluso un suspenso. Yo no le suspendería, pero le doy un 5. O sea, es que Si quieres le doy un 5 por pena, pero un 5 porque ha tenido la Liga a un partido y la Copa a un partido. Pero para mí es más suspenso que... Para mí es más 4 que 5. pues le suspendemos. No, sí, ¿Un me, 4 y me parece medio? bien, un 4,5. Un 4,5. Un 4,5. Y por último, vamos a hablar de Hans-Dieter Flick, el arquitecto de este Barça brillante, un Fútbol Club Barcelona atrevido, alocado, que nos ha regalado una liga llena de emoción. Esto no se le Ujú. puede negar. Caótico en lo defensivo, porque Sí. ha encajado un carro de goles para un campeón, la verdad, algo poco habitual, pero uno de los equipos más potentes a nivel ofensivo que recuerdo yo jamás. Una capacidad de generar a nivel ofensivo inaudita, un entrenador que ha recuperado la mejor versión de Pedri, de Rafinha, que ha presenciado la explosión absoluta de Lamine Yamal, también ha recuperado grandes versiones de Koundé, de Balde, con además mucha mano en el planteamiento del equipo. O sea, se ve Sí. su planteamiento, su idea, alguien a que todo el mundo venera desde el primer día, van a muerte con su idea. Temporadón. Es que poco más que decir. Sí, yo creo que más en el Barça, que me parece que es de esos clubes que claramente, más allá de la exigencia de ganar, es muy importante cómo ganas y cómo lo haces, ¿no? Yo creo que ahí Flick ha cumplido todos los tics prácticamente. Creo que su temporada es muy buena, que el estilo de juego y este Barça que hemos visto era algo que no esperábamos, porque bueno, sí, estaba en la incógnita de Flick de ver cómo encajaba, pero yo creo que nadie se imaginaba que en apenas un año iba a sacar el rendimiento de muchos jugadores que prácticamente se daban en el Barça como olvidados, entre ellos Frenkie de Jong, Rafinha, muy cuestionados, por ejemplo, y que luego ha sabido darles un encaje, yo creo que muy importante. Hemos dado solo un sobresaliente, que se lo hemos Solo un dado a sobresaliente hemos Corberán. dado, ¿eh? Solo hemos dado un sobresaliente a Corberán, que era un 9. ¿Qué nota le ponemos a Flick? Porque para mí, evidentemente, es sobresaliente la temporada, sí o sí. Pero bueno, yo sería un poco más comedido, no le daría un 10, quizás por el noviembre horrible. Fue en noviembre, ¿no? Sí, fue noviembre, fue Noviembre noviembre. terrible este en el que el Barça no ganaba un partido ni para atrás. Un 9,5 porque para mí ha sido el entrenador de la temporada. Sí, por encima de Corberán. 9,5 porque el 10 es la excelencia y este año pues ha estado rozando la excelencia desde luego el Fútbol Club Barcelona, pedazo de entrenador, Hansi Flick.
Hasta aquí las notas de los entrenados de la Liga, la temporada 24-25. Gracias por ver este vídeo. Suscribíos al canal si no lo estáis, que me parecería increíble que hayáis llegado hasta aquí. No estéis suscritos, darle, que es gratis. Que además estamos en el reto Winichus. Reto Winichus, 75.000 suscriptores antes de la final del Mundial de Clubes, y se viene el perro de Nacher, Winichus, el perro vidente, a hacer un podcast especial con nosotros. Estamos cada vez más cerca. Sí. Estamos ya rozando los 70.000, solo quedan 5.000. No es nada, no es nada. Vamos a llegar. Suscribíos, gracias por ver este vídeo y nos vemos en comentarios para ver qué opináis, qué notas les ponéis a los entrenadores. Chao.